Hola, hoy les voy a hablar sobre algunos componentes que integran la torre de nuestro sistema de cómputo. Comenzando por la CPU. La CPU es la unidad central de procesamiento. Es uno de los componentes más importantes de nuestro sistema de cómputo. Tiene como función principal procesar toda la información que recibe las unidades de entrada y devuelve estos datos a los periféricos de salida. Se considera como una de las partes más importantes porque la CPU es como el cerebro de nuestro sistema, puesto que sin él el computador sería incapaz de realizar todas las actividades que actualmente realiza. La CPU maneja dos tipos de datos en un mismo momento. Uno son los datos que necesitan ser procesados y los otros es el código de programación que está conectado a dichos datos. La unidad de control de procesamiento la componen dos memorias caché nivel 1, una memoria caché nivel 2, la unidad de control y la unidad de proceso, y la unidad de entrada y salida. Básicamente su procedimiento se inicia cuando la unidad de entrada envía los datos a una de las memorias caché de nivel 1 que son encargadas para el almacenamiento de datos y cuando la unidad de control se lo solicita. Esas memorias envían la información a la unidad de control, donde hacen una primera operación que es la lectura de datos. La CPU, la unidad de control, es la encargada de codificar esa información, enviándole a la ALU para que pueda ejecutar toda esa información, y por último la ALU envía de regreso a las memorias caché la información, la escribe sobre ellas. La memoria caché nivel 2 genera copia de la memoria nivel 1 y es mucho más rápida que, algunas veces, es mucho más rápida que la memoria principal RAM. Por último, esa información sale por la unidad de salida y realiza la operación que el usuario solicitó. Existen dos arquitecturas, una que es la CISC y otra es la RISC. La CISC se basa en instrucciones mucho más complejas que la RISC, es de instrucciones multiciclo, carga y almacenamiento incorporadas en otras instrucciones. Tiene un código con menos líneas, pero instrucciones más largas, utiliza memoria de microprograma, se enfatiza en la versatilidad del repertorio de instrucciones y reduce la dificultad de implementar compiladores, mientras que la RISC se basa en instrucciones mucho más pequeñas, aunque tiene una velocidad mucho mayor que la CISC. Implementan las instrucciones directamente en hardware, se añaden instrucciones nuevas solo si son de uso frecuente y no reducen el rendimiento de las más importantes. Elimina microcódigo y la decodificación de instrucciones complejas. Otro de los componentes que integran la torre de nuestro sistema es la GPU, la unidad de procesamiento gráfico. Es, al igual que la CPU, realiza un procesamiento de datos, pero con la diferencia es que estos datos son operaciones flotantes o procesamientos de gráficos. En pocas palabras, es la encargada de exclusivamente de crear texturas, colores y gráficos. Por ejemplo, cuando el usuario pone en marcha un videojuego, es la GPU la que se encarga en funcionamiento cada momento en el que el videojuego se encuentra en ejecución. La GPU se encuentra integrada por shaders y un ROM. Los shaders, también conocidos como los núcleos CUDA en el caso de NVIDIA y procesadores Extreme como AMD. Los shaders son la combinación del vertex shader, que era el encargado de la geometría de los objetos, y el pixel shader, que era el encargado de la rasterización de texturas. Ese sin duda es un elemento que sobresale de la potencia en una GPU. El ROM
es la encargada de representar en la pantalla los datos procesados por la GPU y también de los filtros como el anti-aliasing, procesamiento digital de señales. El sistema de memorias que tiene un sistema de cómputo es muy importante porque son dispositivos que almacenan los datos informáticos por un intervalo de tiempo. Algunos son volátiles y otras no volátiles, que quiere decir que algunas almacenan los datos permanentemente y otros los guardan por un tiempo predefinido. Dentro del sistema de cómputo existen varias memorias de almacenamiento. Encontramos los registros, la caché de procesador, la memoria RAM, la memoria ROM, el disco duro, el disco de estado sólido, la memoria USB y el disco Blu-ray. Las memorias caché son las que se encuentran en funcionamiento cerca al procesador. Algunas están dentro de la CPU. Son memorias de acceso rápido que se encuentran, como lo había mencionado anteriormente, dentro del procesador y sirve para acceder a datos de uso frecuente. Por ejemplo, si se abre cada día un programa o aplicación, esa tarea se almacenará en la memoria caché para que tenga más facilidad de ingreso y la computadora use este recurso para acelerar el trabajo. Las memorias caché se dividen en 3 niveles: nivel de caché 1, 2 y 3. Estas se encuentran organizadas por cada nivel, dependiendo de qué tan alejada se encuentre la CPU. Esto porque cuando el procesador pide una información busca el primer nivel y si no encuentra esa información busca el segundo hasta llegar al tercero. El proceso se acelera si los datos utilizados se encuentran más cercanos al procesador. Cada uno de estos niveles cuenta con un bloque de control, el cual se encarga de almacenar y poner los datos a disposición del procesador. La memoria RAM es la memoria principal dentro del sistema de cómputo. Es un dispositivo electrónico que trabaja con datos temporales, o sea que es una memoria no volátil. Su funcionamiento inicia cuando la CPU le envía información a esta memoria y esa retiene esos datos temporalmente. La memoria ROM es un dispositivo de almacenamiento volátil, o sea, retiene los datos permanentemente. Inicialmente las memorias ROM se empezaron a usar como principal medio de almacenaje de datos para el computador por la protección que brindaba a ellos, evitando la sobreescritura de datos. Estas memorias se emplearon para guardar información de configuración del sistema, programas de arranque o inicio, soporte físico, entre otros. Esta memoria se encuentra involucrada en el sistema de cómputo al momento del arranque del sistema, pues esta es la encargada de guardar el sistema operativo que tiene cada computador. El disco duro es la parte del computador que contiene la información codificada y que almacena toda la información que se trabaja como el sistema operativo, los programas y aplicaciones, gracias a que tiene gran capacidad de almacenamiento. El disco de estado sólido está compuesto por elementos electrónicos de estado sólido para su uso en computadoras en reemplazo del disco duro. Estos discos tienen como ventaja que tienen un arranque más rápido, mayor velocidad de lectura y escritura, resiste más movimientos y golpes y produce menos calor, menos consumo de energía y no produce ruido y tiene un borrado seguro. Pero la diferencia con los discos duros es que los discos duros salen mucho más económicos y tienen gran capacidad de almacenamiento, mucho más que los discos de estado sólido. Podemos asignar una jerarquía de velocidad de esos sistemas de almacenamiento, en donde los más rápidos son los registros, la memoria caché le sigue, le continúa la memoria RAM, sigue los discos de estado sólido, el disco duro y por último la memoria USB y el disco Blu-ray. Todos estos componentes mencionados son algunos de los elementos
que están integrados en nuestra motherboard y hace parte del modelo de arquitectura de von Neumann, el que decía que los 4 componentes básicos de su modelo era el procesador, el dispositivo de almacenamiento, los dispositivos de entrada y salida y los buses, que son las líneas que interconectan todos estos elementos: el procesador, el dispositivo de almacenamiento, los de entrada y salida, y su labor es llevar y traer la información entre estos dispositivos por